Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Dios les bendiga aún más. ¿No me escucharon? ¿Sí me escucharon? ¿Me escuchan bien? Yo pensé que era que no me escuchaba. Nos colocamos de pie, por favor, y oramos entonces para que Dios nos hable. Yo quiero saber primero, de verdad, ¿cuántos vinieron esperando que Dios les hable? En serio, ¿usted quiere que Dios le hable? Bueno, colóquese de pie. Vamos a hacer una oración. Y yo sé que algunos no vinieron con la expectativa de que Dios les hable, pero esos que no vinieron con la expectativa de que Dios les hable, los demás vamos a orar para que Dios le hable a esa persona. También. ¿Sabes qué? En Dios no hay casualidades. Nos ha traído y nos ha reunido porque quiere hablarnos. ¿Amén? Así que vamos a pedírselo al Señor de todo corazón. Cierre sus ojos. Padre, gracias por este momento, por el gozo, la libertad que nos da de poder reunirnos como tu iglesia, Padre. Gracias por este espacio, Dios amado, que en este momento que tu iglesia hasta aquí se constituye en casa de Dios y puerta del cielo. Gracias por la maravillosa bendición de tu presencia entre nosotros y por tu Santo Espíritu paseándose en este lugar, Padre. Hoy rogamos, Dios amado, que tu bendición reine, Dios amado, entre nosotros, que tu gloria redunde aún más, Padre Santo. Oh Señor, y que por tu gracia, misericordia y bondad nos hables a nuestra vida. Tú que conoces la necesidad que hay en cada uno, Señor. Tú que conoces los corazones. Tú que conoces las inquietudes, aquel Dios amado que viene esperando una respuesta, aquel que necesita una palabra que confirme esa decisión, Padre. Dios habla conforme a tu gracia, habla de acuerdo a tu bondad, Padre. Exhorta, corrige, edifica, consuela, instruye, bendice a tu iglesia. Por tu misericordia, úsame como un simple instrumento en tus manos, pues la gloria es solo tuya. Cristo Jesús, gracias. Amén. Por favor, abrimos la epístola a los Gálatas. Gálatas. ¿Ya lo encontró? En mi Biblia está aquí en la página 1195. Seguramente en la suya no está en esa página, pero por si acaso, ¿no? Estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Quizás tiene unas palabras un poquito diferentes si usted tiene Reina Valera o usted tiene otra traducción, pero creemos que es la misma palabra. Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, y vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 5, que es el sermón de hoy. Dice la palabra del Señor en el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. A las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Puede tomar asiento. Hoy empezamos la serie del libro de Gálatas. Entiendo que algunos estuvieron exponiendo Gálatas hace algún tiempo acá, pero se resolvió nuevamente ir a esta maravillosa carta. Y realmente es una carta que tiene mucho que enseñarnos. De hecho, yo considero que es una de las cartas más contemporáneas del apóstol Pablo. Es decir, mire, esta carta es quizás, según los estudiosos, la primera de las cartas que escribió el apóstol Pablo. No estamos seguros, pero es lo que la mayoría consideran,
es la primera de las cartas que escribe el apóstol Pablo, y la escribe seguramente después del concilio que se da en Hechos capítulo 15, donde había una discusión que se había dado porque algunos cristianos de origen judío estaban enseñando a las iglesias cristianas a volverse a algunos ritos judaicos como la circuncisión y algunos otros. Y por eso se da la discusión del concilio de Hechos capítulo 15. Y se cree que a partir de ahí es que el apóstol Pablo escribe la carta a los Gálatas. A diferencia de las otras cartas escritas por el apóstol Pablo, esta no va dirigida a una iglesia en particular. Tenemos, por ejemplo, que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia que está en Corinto 2 cartas. Algunos creen que 3 y una se perdió. Una carta a la iglesia que está en Éfeso, una carta a la iglesia que está en Colosas, una carta a la iglesia que está en Filipos, pero esta no fue dirigida a una iglesia en particular, sino a una región, la región de Galacia. La región de Galacia es hoy en día algo así como la Turquía actual, de donde las novelitas que la mayoría de ustedes ven, ¿de dónde vienen? Sí, más o menos. Así se ríe, o sea que sí se la ven. Ok. Esa es la antigua región de Galacia. Y ahí el apóstol Pablo había fundado varias iglesias, ¿verdad? Entonces es allí, a esa región, a todas las iglesias que estaban en esa región, a quien es dirigida esta carta. Y era una carta que en ese momento era una carta muy necesaria. Y era muy necesaria porque había un grupo de judíos que al parecer eran cristianos, al parecer habían creído en Cristo, pero insistían y enseñaban en las iglesias de Galacia, iban iglesia por iglesia enseñando en que estaba bien. Cristo era la salvación. Cristo era el Salvador, Cristo había resucitado y demás, pero enseñaban de igual forma que Cristo no era suficiente para la salvación. Y que si ya habías venido a Cristo, ahora debías, le decían a esta gente, ¿verdad? Le decían a estos hermanos, debías circuncidarte y guardar ciertos ritos del judaísmo. Hermano, y esto es lo que despierta el Espíritu Santo en el apóstol Pablo, ¿verdad? Ese celo por el evangelio. Y entonces, esto es una iglesia cargada, esto es una carta cargada de celo. Y cuando la leemos en cada uno de sus renglones, el apóstol Pablo está hablando en un tono diferente. Esto no es un tono amoroso, es un tono de regaño. Él está celando el evangelio verdadero. Hermano, ¿y cuánto necesitamos hoy nosotros hacer lo mismo? Y yo decía que esta es una carta muy contemporánea, porque si hay algo que hoy se ha colado en las iglesias, es esto mismo. Sí, hay iglesias judaizantes, ¿verdad? Que quieren practicar lo de los judíos, lo de la ley y cosas esas. Pero aparte de eso, tenemos un sinnúmero, y son la mayoría de las iglesias en nuestra región, en nuestra Colombia y en Latinoamérica, en donde siguen enseñando que Cristo no es suficiente. Que Cristo te ha salvado, pero ahora tú tienes que guardar esto y guardar aquello, y tienes que cuidar, y tienes que vestirte así, y tienes que hablar así, y tienes que actuar así, si no, no eres salvo. Y eso es lo mismo que estaban enseñando en este momento, en el momento en que el apóstol escribe a los hermanos en Gálatas. Ellos enseñaban que Cristo no era suficiente. Hermano, y todo lo que añadamos a la salvación, además de Cristo, es una blasfemia. Y esto, hermano, no es cosa menor. Cuando yo enseño que para tú ser salvo necesitas a Cristo, pero además tú tienes que aportar ciertas cosas, eso se llama blasfemia. Hermano, y eso es terrible. Y eso es lo que en la mayoría de iglesias evangélicas se está viviendo hoy en día. Un cristianismo en el cual le enseñan que Cristo hizo una parte, pero que tú tienes que hacer la otra parte. Hermano,
y no hay nada que tú puedas añadir a la obra de Cristo. Cristo, estando en la cruz del Calvario, unos minutos antes de morir, a punto de morir y de perder el conocimiento, lanza una expresión y él dice tetelestai, que significa consumado es, la deuda es salvada, todo se ha cumplido, está todo sellado, no hay nada más que añadir. Consumado es, Cristo es suficiente. Y él nos enseña en su palabra, cree, cree. Cree al Evangelio. Miren, el primer sermón que tenemos escrito de nuestro Señor Jesucristo está en Mateo capítulo 4, después de que Él viene del desierto, de ser tentado por el diablo y está preparado para iniciar su ministerio. Su primer sermón es: arrepiéntanse y crean. No hay más. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. He ahí la puerta, Cristo, diciéndonos: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No hay nada más que podamos añadir. Y partiendo de allí, el apóstol Pablo entonces escribe esta carta, lleno, insisto, lleno de celo. Y dice, y vamos precisamente a entrar en el sermón de esta noche con el título ¿libres de qué? Así que primeramente vamos a ver el primer punto, en el versículo 1, libres de la idolatría. Y seguramente cada uno de nosotros diremos: hermano, pues yo soy libre de la idolatría hace rato, o yo nunca he sido un idólatra. Lastimosamente, todos nosotros hemos sido idólatras, y algunos siguen siendo idólatras en su corazón, y siguen idolatrándose a sí mismos. Pero aquí vemos al apóstol Pablo, que él escribe, Pablo, él se identifica, el escritor de la carta, versículo 1, Pablo. Y luego dice Pablo, ¿y cómo se menciona? Dice apóstol. Hermano, pero él no lo dice de forma arrogante. Él no está diciendo, ¿verdad? Ahí el título apóstol como para que lo tengan como más alto, como el más grande, como el digno de honra. Apóstol, la palabra griega apóstol, que allí se traduce como apóstol, realmente traduce enviado. Y Pablo está diciendo de forma muy humilde, Pablo, enviado. Es decir, él está diciendo, hermano, yo estoy aquí, le estoy escribiendo esta carta y he hecho lo que he hecho, ni siquiera por iniciativa mía. Lo estoy haciendo porque otro me envió. ¿Cuán diferente es ese apostolado al apostolado que se nos presenta hoy en día? En donde vemos realmente apóstoles llenos de arrogancia y de orgullo. Pablo está diciendo, yo soy un simple enviado, yo soy un mandadero, yo estoy aquí porque alguien me comisionó, yo estoy haciendo una comisión, ni siquiera estoy por voluntad propia. Y Pablo realmente era así. Hermanos, pero es lamentable, ¿verdad? Lo que ocurre hoy en día. Cuando se asumen el cargo de apóstol, pero no para decir, hermano, yo estoy aquí como alguien que han comisionado, yo estoy aquí como un siervo, como alguien que trabaja para otro, como alguien que es enviado, lo cual es un verdadero apóstol. Era lo que Pablo estaba diciendo. Sino que hoy asumen ese título simplemente para ponerse por encima de. Y cambian de un ministerio a otro, y era evangelista y ahora es apóstol, o era pastor y ahora es apóstol. ¿Por qué? Porque es como si estuvieran ascendiendo en una empresa, ¿verdad? Y pasan de un cargo a otro y cada vez a un cargo más alto, ¿verdad? Llenando su corazón de orgullo y de arrogancia, y nada más lejos que un verdadero apostolado bíblico. Hermano, por eso, sin querer ofender a nadie, pero tengan muy en duda aquellos que se hacen llamar apóstoles hoy, de que realmente sean enviados de Dios. Tengan muy en duda de que sean verdaderos enviados de Dios.
alguien que ha sido comisionado, alguien que ha sido enviado, ha de caracterizarse por su humildad, como lo hace el apóstol Pablo. Y Pablo dice, apóstol, y luego dice, ¿en qué consistía realmente su dignidad? No consistía, mira, él está diciendo, mire, la dignidad de Pablo no estaba en su capacidad, en su elocuencia, en su poder, en su unción, en los milagros que había hecho, en lo grande de la iglesia, en la cantidad de iglesias que había fundado. No. Ahí no estaba su dignidad. Su dignidad estaba en aquel que lo había escogido desde antes de la fundación del mundo, en aquel que, como él dice en este capítulo más adelante, que lo había escogido desde el vientre de su madre, cuando ni siquiera él había nacido, cuando no sabía ni la A, ni la B, ni la C. La dignidad se la daba a aquel que lo había escogido, que es Cristo. Y él insiste, yo soy apóstol, pero soy apóstol no de parte de hombre, ni por hombre alguno, sino por Cristo Jesús, el cual es el único que realmente le da dignidad a un ministerio. Esto no se trata de cuántos muertos levantaste, ni de cuán grande es tu iglesia, ni de tus milagros y tu reconocimiento. Se trata de realmente quién te ha llamado y te ha puesto en el lugar en que estás. Y ese es Cristo. Y si realmente Cristo es el que te ha puesto allí, entonces la dignidad y la honra vendrán de Él y serán para Él. Y toda gloria será dada solo a aquel, porque Él es quien merece gloria. Hermano, vemos un hombre que ahora está diciendo, yo estoy aquí, pero a mí no me ha puesto ningún hombre. A mí no me ha llamado ningún hombre. Y es que en este capítulo, más adelante, Pablo nos va a decir, va a contarnos un poco de su testimonio. Y Pablo le va a decir a los Gálatas realmente dónde sacó. Y él era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre que odiaba a la iglesia de Cristo y que la perseguía, que quería acabarla y causarle daño. Y que un día, de camino a Damasco, a buscar a los cristianos que estaban allá para traerlos presos a Jerusalén, el Cristo de la gloria se le aparece en el camino. Una luz resplandece y le habla, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y desde ese instante, la vida de este hombre es transformada. Y luego dice que está 3 años en Arabia, en donde Cristo mismo en persona se le aparece y le revela todo lo que Pablo luego predica y nos da a conocer a través de sus cartas. Por eso Pablo, él dice, mire, yo soy apóstol aquí no porque Pedro me dijo, no porque Juan me dijo, no porque Santiago me comisionó, yo no estoy aquí porque Bernabé me ungió, yo estoy aquí porque Cristo mismo. Y solo Cristo me llamó, me escogió, me preparó y me envió. Y el testimonio está en que cuando estaba en Antioquía con Bernabé, allí el Espíritu Santo le habló a los ancianos y le dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para esta labor tan especial. Y yo los he escogido para enviarlo a los gentiles. Así que Pablo podía decir, ok, bueno, yo soy apóstol, pero a mí no me envió ningún hombre. A mí no me ha enviado ni me ha comisionado ningún concilio. Yo estoy aquí porque Cristo mismo me ha enviado. Hermano, y si Cristo es quien nos ha llamado, hermano, aunque el diablo haga lo que quiera hacer, aunque haga las muecas que quiera hacer y atravesarse como quiera, ¿sabe? Nada ni nadie nos va a detener, porque la Biblia dice que nada podrá separarnos del amor de Cristo. Nada ni nadie, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, no. Somos de Él y lo seremos para siempre. Si es Él quien nos ha llamado y si es Él realmente el que, así como Pablo nos escogió, nos llamó, nos alcanzó por el camino, si escuchaste su voz, entonces síguele. Yo no entiendo cómo hay cristianos que dicen ser cristianos, que dicen que Cristo los ha llamado, siguen con una vida torcida, haciendo y viviendo de acuerdo como ellos quieren. Hermano, no hay nada más incoherente, porque cuando Cristo realmente llega a nuestra vida, desde ese momento ya nosotros estamos renunciando a nosotros mismos, diciendo ya no quiero vivir para mí, yo solo quiero vivir para Él. El cristiano verdadero, cuando
recibe la vida es cuando empieza a morir. No sé si usted me entendió. El cristiano verdadero, cuando recibe la vida en Cristo, es cuando empieza a morir a su propia vida. Y ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y ese es el llamado que nos hace Cristo. ¿Nos hace libres de qué? De la idolatría. ¿De cuál idolatría? De esa idolatría de cómo nosotros poníamos la mirada en esos hombres. Llámense apóstoles, llámense pastores o llámense lo que sea. O incluso sobre nosotros mismos. Una de las cosas a las cuales Cristo nos hace libres. Dice Pablo, yo estoy aquí no por hombre alguno. A mí no me ha comisionado ningún hombre. A mí no me ha comisionado ninguna iglesia. Yo no estoy aquí por ningún concilio. Estoy aquí por Cristo mismo. Hermano, y eso es algo que nosotros debe calar en nuestro corazón. Y es, Cristo nos ha llamado para ser de Él. Nosotros le debemos obediencia, honra y gloria a Él y solo a Él. Número 2. Y es que Cristo nos hace libres del individualismo. Y miremos el versículo 2, voy a leer nuevamente el versículo 1 y 2. Dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Es decir, Pablo ahora, el apóstol Pablo, el hombre comisionado por Dios, escogido y separado por el Espíritu Santo para esta obra. Este hombre que había fundado ya un sinnúmero de iglesias, que este sí que tenía autoridad para decir, sabes que yo vengo de parte de Dios, así que lo que yo te voy a decir, tú recíbelo porque vengo de parte de Dios. Aún así, él se apoya en la iglesia para decir lo que va a decir. Y él dice, esto que voy a escribir, no solo yo lo estoy escribiendo, pero no solo lo digo yo, mis hermanos y yo. Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo. Es decir, Pablo está diciendo, mire hermano, lo que estoy diciendo, el mensaje que les estoy enviando, no es solo de parte mía. Es los hermanos que están conmigo y yo. Él no está abrogándose una autoridad. Dice, ok, mira, háganlo porque yo soy el gran apóstol, el que el Señor se le apareció, el que el Señor enseñó. No, dice, sí, yo soy el apóstol, el que el Señor se le apareció, el que el Señor enseñó, pero que además, lo que voy a hablar con ustedes, ya lo conversé con mis hermanos, y mis hermanos también tienen la misma perspectiva que yo. Hermano, y eso es maravilloso. Y eso es lo que se llama humildad. Hermano, y ese es el sentir que debe haber en el corazón de todo cristiano. El cristianismo y Cristo mismo nos libera del individualismo. Claro que nos gusta eso, nos gusta el individualismo y el egocentrismo, y que se haga lo que nosotros queremos o hacer lo que nosotros nos viene en gana. Cuando nos invitan a una iglesia bíblica, en donde tenemos que hacer parte de una membresía, en donde tenemos que de igual forma rendirnos cuentas, en donde tenemos que entre todos tomar decisiones trascendentales, cuando tenemos que reunirnos, ¿verdad?, para los cambios que en la iglesia vienen y charlar entre todos, no estamos muy de acuerdo con eso. ¿Pero por qué? ¿Yo por qué tengo que contarle mis cosas a otros? ¿Yo por qué tengo que pedir permiso? Además, esto que estoy predicando, yo porque tengo que contarle primero al hermano lo que voy a predicar. Eso es egocentrismo e individualismo, pero Cristo nos libera del individualismo. Pablo sí que tenía voy a utilizar esta palabra, las charrateras, ¿verdad? ¿Saben lo que es la charratera? ¿Es cierto? El militar lo sabe, ¿es cierto? Él tenía las estrellas, él tenía la autoridad para decir, mire, ¿sabes qué? Lo que voy a decir es de parte de Dios porque yo soy apóstol. Y los apóstoles tenían esa autoridad. Pero aún siendo el gran apóstol, nos pone un gran ejemplo. Y es que el cristianismo no es individualismo. Lo repito por si no lo entendió. El cristianismo no es individualismo. Cristo no vino a salvarte a ti solo. Cristo vino a salvar a una iglesia. Y todo aquel que es de Cristo debe estar insertado en un cuerpo, es decir, una iglesia local, en donde como un cuerpo se mueve junto, no separado.
Y ese es el cristianismo verdadero. No es una mano despegada del cuerpo caminando por allá por donde se le dé la gana, ¿verdad? Y el pie izquierdo por allá. No. Es un cuerpo unido. Como dice el libro de Hechos, unánimes juntos. Eso es cristianismo. Y Pablo lo entendía y lo enseñaba claramente. Nos deja este ejemplo. Mis hermanos y todos los hermanos que están conmigo. Y número 3, Pablo dice a las iglesias que están en Galacia: gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre. Así que número 3, Cristo nos hace libres del pecado y de este mundo de maldad. Y es muy particular porque Pablo desde ya empieza a hablar del evangelio. La carta está plagada de evangelio. Así que Pablo, en estos 5 versículos, Pablo lo que hace es sacar el evangelio y presentarlo. He aquí, Cristo, ¿verdad? El cual dice primeramente, el Padre resucitó entre los muertos. Pero ahora nos dice, este Cristo se dio Él mismo. No fue algo que tú pediste, no fue tu decisión. Cristo, de forma voluntaria, Él mismo, sin consultárselo, Él se entregó por ti. Por tanto, no estás aquí por voluntad propia, estás aquí porque Él, allá, hace 2000 años, en la cruz del Calvario, se entregó por ti y te tenía a ti en su lista. Cuando estabas muerto en delitos y pecados, ya Él te amaba y te dio vida. Cristo se entregó Él mismo. Nosotros muchas veces estamos diciendo y diciéndole al amigo que le estamos predicando: amigo, busca de Cristo. Es imposible que busque de Cristo, porque Cristo fue quien nos salió a buscar primero. Es Cristo quien sale a nuestro encuentro. Es Cristo quien nos ha escogido y nos ha llamado. Y es Cristo quien te ha traído en esta noche. Y es Cristo quien está hablando a tu vida. Mire, hermano, la iniciativa es de Él. Algunos de nosotros podrá decirme: pastor, pero yo estoy aquí por voluntad propia. Yo estoy aquí porque yo quise. Sí. ¿Sabe? Dios usa hasta una mula y nos dice que hasta las piedras hablan. ¿Cómo no va a colocar en nuestro corazón lo que Él quiere que nosotros hagamos? Y en esta noche colocó que estuvieras aquí para escuchar su palabra y entiendas que fue Él quien ha salido a tu encuentro. Es Él quien te está llamando. Y no te está llamando con cantos de sirena, te está llamando con su poderosa palabra que transforma vidas. Cristo, Él mismo se dio. ¿Y se dio por qué? Por nuestros pecados. Pero luego, el apóstol coloca al mismo nivel de nuestros pecados otro pecado. Dice, el presente siglo malo. Hermano, ¿cómo entendemos esa frase de el presente siglo malo? Esto significa que Cristo nos liberó del sistema del mundo dominado por Satanás. Es decir, Cristo no solo vino a perdonar tus pecados, Cristo vino a cambiar tu manera de pensar. Cristo vino a cambiar tu manera de sentir. Cristo vino a cambiar tu forma de tomar decisiones. Cristo vino a cambiar tu vida. Cristo vino a liberarte de lo que ese mundo de maldad que está allá afuera te tenía oprimido. Cristo no solo vino a limpiarte de la podredumbre del pecado, sino también a transformar tu mente. Por eso el apóstol lo escribe en Romanos: renovaos por medio de, ¿verdad? Transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que entendáis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Cristo vino a eso, a transformar nuestra mente, a librarnos de las ataduras de este mundo de maldad. Hermano, y nosotros debemos estar revisando cuál es nuestra manera de pensar, si se ajusta a lo que la Biblia quiere.
esposas que deben entrar a revisar si su comportamiento para con su esposo es el que la Biblia establece que debe ser una esposa piadosa. Esposos que deben entrar a revisar si su comportamiento para con su esposa es el que realmente el ejemplo que Cristo dejó. Padres que deben revisar si están haciendo con sus hijos como la Escritura dice. Pastor, pero es que ahora están enseñando que debemos dejarlos a ellos tomar sus propias decisiones. Sí, ese es el presente siglo malo. La Biblia, es nuestra verdadera liberación en Cristo. Ella nos dice cómo actuar. Hoy estamos, claro, hay una agenda woke, ¿verdad? Allá afuera, y ellos están dictaminando los principios de esa sociedad moderna, pero no son nuestros principios. Y es muy importante que cada uno de nosotros revisemos también. Ok, llegamos llorando al Señor, arrepentidos por nuestro pecado, pero ¿te has arrepentido por tu manera de pensar tan, voy a utilizar esta expresión ofensiva, que me disculpe, tan mundana? Cuando defendemos más los principios de la psicología que lo que la Biblia dice, cuando defendemos más, entre comillas, los derechos humanos que lo que la Biblia dice, cuando defendemos más lo que esta sociedad enferma y corrupta enseña que lo que la Biblia dice, lo siento, Cristo vino a libertarte de eso. Cristo quiere que tú entiendas que su libertad es de alma, mente y corazón. ¿Amén? Y es allí en donde nos dice el apóstol Pablo. El pecado nos esclaviza y nos mantiene sumidos en este presente siglo malo. Y Cristo nos liberó del mal que penetra en nuestra era y en nuestra mente. La libertad bíblica es saber que hemos escapado del pecado por lo que Cristo hizo por nosotros. La fe en Jesús nos permite ser libres de ese pecado. Cristo nos ha transferido, hermano, de las tinieblas a su luz. Y eso es lo que vamos a aprender a través de la serie de Gálatas. No solo, hermano mío, es que Cristo, porque el Evangelio, como dice en Colosenses, debe crecer en nosotros. Y debe crecer cada vez más. Y no se trata de que, ok, yo conozco el Evangelio, ya soy cristiano, ya soy libre del pecado, sí. Y ahora debes cada día ser más libre también del presente siglo malo, transformando tu mente a través del maravilloso y poderoso mensaje del Evangelio. Hermanos, así que el llamado a ustedes hoy es este. Recuerden que Cristo murió para cubrir todos tus pecados, para que un Dios santo pudiera venir sobre ustedes. No sé si entendieron eso. Cristo murió para que tú pudieras, para que Dios pudiera escucharte. No sé si ustedes me están entendiendo esa parte. Lo digo de otra manera, lo siento por ti, pero si en tu corazón no reina Cristo, tus oraciones no pasan del techo. Cristo vino realmente a morir por tus pecados para que realmente el Dios Santo, 3 veces santo, pudiera escuchar tu voz, tuviera comunión contigo. De tal manera, hermano, que debemos vivir cada momento por la fe en Cristo y no pensando ni sintiendo como lo hace este mundo de maldad. Recuerden que Jesús resucitó entre los muertos y se le apareció a Pablo en el camino a Damasco y lo comisionó como apóstol, pero también hoy nos habla a nosotros a través de este libro de Gálatas. Murió para librarnos de la mentalidad que conduce a la destrucción y resucitó y autorizó a la Escritura que está en este maravilloso libro para llenarnos de una mentalidad, para llenarnos de una mente que nos conduce
a la vida eterna. Hermano, por tanto, debemos colocar nuestra fe única solamente en Cristo, el único que puede hacer esto posible. Por tanto, respondo a la pregunta, ¿libres de qué? Libres de la idolatría, libres del individualismo, libres del pecado y libres de este mundo de maldad. Cristo vino para que tú seas libre. ¿Ven? Oremos. Maravilloso Dios y Padre nuestro, Dios de gloria y de majestad. Damos honor, gloria y poder solo a ti, Señor, porque solo a ti es la gloria por los siglos de los siglos. Sí, Señor, tú eres el Rey, quien reina, y nuestra vida está en tus manos. Y venimos a ti en adoración, Padre, porque por tu gracia nos has llamado para ser tuyos. Pero también confesamos nuestro pecado. Ese pecado, Señor, que nos lleva al individualismo. Ese pecado que nos lleva a la idolatría. Ese pecado que nos lleva, Señor, a seguir las corrientes de este mundo sin saber o entender que te ofendemos con eso. Te pedimos perdón, Señor. Suplicamos que nos perdones. Te imploramos que tu Espíritu Santo nos capacite cada día más, Señor, para vivir para tu gloria. Nos capacite, Señor, a vivir una vida de verdadera libertad. Nos capacite, Señor, Padre, para ser verdadera luz en este mundo. Que esta tu palabra que ha sido predicada haga el efecto en cada corazón, Dios amado. Que tú, mi Señor, mi Rey y mi Dios, que resucitaste a Cristo entre los muertos, también lo sigas haciendo en este lugar. Si hay alguno, Dios amado, que había estado en muerte hoy, por tu palabra, obra en sus vidas, Señor, y tráelo a vida. Y aquellos que venimos caminando en tu senda, ayúdanos a despojarnos de las corrientes de este mundo, a renovar nuestra mente y a confirmar la verdadera libertad que solo en ti, Señor, podemos tener. Dios bendito, gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias por la forma en que has querido hablarnos, Dios. En el nombre de Jesucristo, a ti y solo a ti ha de ser toda la gloria. Dios bendito. Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.